Más cómodo me Dale, parece. yo lo pego ahí directamente. Luego paso a la parte de parciales. Ahí lo mandé. Es un ejercicio de circuitos RC. El punto A es sencillo. Lo que a mí se me complicó fue el punto B. Ujú. La parte, o sea, a mí lo que se me complicó fue la parte de obtener la diferencia potencial que pasa por el capacitor para obtener la capacitancia. Claro. ¿Tenés el dato de lo que hiciste en la parte A? Si ya lo usamos de base eso y... Sí, ya te lo digo. Dale, La, la RX tendrías que haber calculado y la RX tendrías que haber calculado nomás, porque después tenés la sí, corriente acá y todos los demás datos los tenés. sí, 14 ohmios, la RX. O sea, ahí apliqué Kirchhoff y lo saqué. Sí, era la forma para hacerlo directamente. Entonces, lo que vos tenés que hacer, hay dos formas de realizarlo, esto básicamente. Partís desde una de las placas de tu capacitor, ¿sí? Llamá a este el potencial inicial y a este el potencial final, ¿sí? O incluso, bueno, no sé, le voy a poner estos dos valores, después las cuentas darán lo que den, ¿no? Simplemente como para, eh, a ver, partís desde un potencial y llegás hasta el otro y tenés en toda esa trayectoria vos tenés que ir sumando y restando todas las variaciones de potencial. Esta ley de Kirchhoff abierta, que yo le pongo ese nombre, ¿no? La ley de los voltajes de Kirchhoff abierta. eh, la vimos varias veces, la hemos usado varias veces, ¿no? Esto era el voltaje inicial más menos cualquier tipo de diferencia de potencial y con esto vos tenías que caer, llegabas hasta el voltaje final. Esta es una forma de hacerlo. La otra es agarrar y asumir una polaridad de este capacitor, ¿sí? Y hacer una ley de Kirchhoff cerrada. No sé, podés asumir que este es un voltaje, el positivo, así, y esto es la tensión de tu capacitor, y y recorres la trayectoria cerrada directamente, ¿no? Y lo considerás como una diferencia de potencial. Esas dos posibilidades están siempre. A mí me sirve más, me parece, ¿no? Que es más entendible la de la ley de los potencial, la ley abierta, porque después en algún otro caso más particular lo puedes utilizar también. Entonces, si vos lo mirás, te quedaría el voltaje inicial, básicamente acá tenés la corriente circulando en este sentido, o sea que en estas dos resistencias la polaridad es en este sentido, ¿correcto? Imagino yo que es lo que planteaste vos. Entonces me quedaría menos, en este caso, 2 amperes por la resistencia R3 que vale 6 menos, en este caso, 2 amperes por la resistencia RX que vale 14. Sí, profe, perdón, no sé si fue a mí solo, pero se me cortó unos 2 segundos. Ajá. No, No, no sé estaba si fue a mí armando la solo. ecuación esta de la ley de los voltajes de Kirchhoff abierta. Ok, perfecto. No, no sé si hay alguna cosa más, No, no, ¿no? no, nada de eso. Partir del potencial inicial y vas restando las dos diferencias de potenciales que tenés por estas dos resistencias, R3 y RX. Después en esta parte vos no tenés corriente, ¿no? Acá, en toda esta rama, la corriente es nula. Esto te diste cuenta, ¿no? No, porque la corriente es nula ahí. Lo hemos visto varias veces, pero Porque potencial es cargado y o está cargado y actúa como un switch abierto. ¿cómo? Porque él... O sea, yo había visto que cuando el capacitor está 100% cargado, actúa como un switch abierto. ¿Es por Claro, eso? claro, Ah, listo. exactamente. Entonces, como te dice acá, en régimen estacionario te está diciendo que el capacitor ya está cargado. Es implícitamente lo régimen permanente o que haya pasado mucho tiempo con el circuito conectado. Todas esas formas de hablar te están indicando de que el régimen transitorio del capacitor ya pasó, son estas 5 constantes de tiempo, y que simplemente vos ya podés considerar el capacitor completamente cargado y que es un circuito abierto para esa rama.
Entonces, no tenés caída de potencial en esta resistencia, no tenés caída de potencial en esta resistencia, pero sí tenés el aumento de potencial de esta tensión E2, que es un aumento de potencial, ¿correcto? Sí, Y sí, después perfecto. con eso vos llegaste ahí hasta el potencial, llegaste hasta este punto recorriendo y llegaste hasta el potencial final. Y después simplemente trabajás con tu álgebra. Con tu álgebra vos armás la diferencia de potencial, ¿no? De el potencial final lo pasás de este otro lado, ¿sí? Restando. Y te queda esto que es el potencial final menos el potencial inicial, que es la diferencia de potenciales de tu capacitor, que en definitiva termina siendo esta cuenta que vos tenés acá, que es 2 por 6 menos 2 por 14 y creo que eran 70 volts, si mal no había visto, o algo así. 70 volt. Y entonces te quedaría esa cuenta para hacer simplemente. O sea, la tensión del capacitor es menos 2 por 6 menos 2 por 14 más 60, más 70. Te queda que es 30 la diferencia potencial, o sea que está bien tomado. Si te queda positiva, lo que te está indicando, si en algún momento te lo preguntaran, te está indicando que el potencial final es más grande que el potencial inicial, ¿no? Por ende, el que sea de los dos que te haya quedado más grande es el que te queda como positivo, polarizado, como con la carga positiva. O sea que estaba bien asumido en este caso. Perfecto. Y ahí armas la función de la energía, la ecuación de energía almacenada. Claro, o sea, en definitiva lo que te están preguntando a vos, siempre que te estén preguntando la tensión de un capacitor, te lo están preguntando como para que calcules la diferencia potencial entre los terminales. Después te pueden preguntar cuál es la carga, cuál es la energía, pero todos son derivados básicamente de encontrar la diferencia potencial en un circuito cuando tenés un capacitor en alguna parte conectado. Perfecto. Gracias, Ceres. Pero bueno, una vez que hiciste esa parte, que yo imagino que es la parte más difícil, después Q es C por B o ¿cómo es esto? O un medio de C por B al cuadrado, cualquiera de esas dos ecuaciones. Gracias, profe. Era Ezequiel, creo que era. No, Martín. Martín, no, estaba en tu apellido y a ver si. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Si no, todavía no hice el examen, Ornella, así que no sabría decirte si es necesario o no. La, habría que simplemente ver si es necesario o no. Eso mañana lo voy a saber directamente. No sé por qué no me está dejando mover. Ah, ahí está. Esto es lo que no me estaba dejando mover. Ahí está. Bueno, comencemos entonces ahí la clase del día de hoy de inducción magnética. Entonces, inducción magnética es lo que sería la temática de la unidad 5. Inducción magnética, pueden llamarle ley de Faraday-Lenz eh, o fuerza electromotriz de movimiento. Y en esta unidad, básicamente, lo que nosotros tenemos que realizar, básicamente, o conceptualizar, es la fenomenología inversa de una de las fenomenologías que nosotros vimos ya en la unidad 4. Nosotros en la unidad 4 vimos que la corriente eléctrica o las cargas eléctricas en movimiento generaban, ¿sí? Un campo magnético y entonces, eso a través de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, ¿sí? O sea, la corriente eléctrica es básicamente el subproducto, la corriente eléctrica o cualquier carga en movimiento, ¿no? Es un subproducto de que haya una diferencia de potencial entre dos terminales o en el espacio directamente. Y entonces esa idea, la idea de que el campo eléctrico, ¿sí?
puede básicamente moldear o puede deformar al campo magnético o puede influirlo, puede excitarlo, por decirlo de alguna manera, es lo que de pronto a Michael Faraday es uno de los científicos favoritos para aquellos que no lo conocen, ¿sí? La modernidad se la debemos, si bien hablamos de Tesla alguna vez, pero bueno, son los experimentos prematuros de Faraday, que es básicamente lo que permiten básicamente que Tesla diseñe ese sistema, ¿sí? Entonces, la idea, la noción que teníamos del experimento de Oersted, de decir, mira, el campo eléctrico puede generar una perturbación en el campo magnético, esa idea, esa noción es lo que a Faraday le despierta una idea de decir, bueno, mirá, si el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados en esta ley de Oersted, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, la inversa debería ser también cierta, ¿no? Porque la relación tendería a ser bidireccional. Tiene poco sentido de que una de estas relaciones en el campo, de este campo electromagnético sea en una sola dirección y no sea simétrica. Entonces, porque el mundo es muy simétrico, ¿no? Se habrán dado cuenta, ¿no? Que al universo en general la simetría, ¿sí? Es algo que le copa, ¿no? Que diseña algún par de reglas, algún par de leyes, y después esas reglas, esas leyes se van reproduciendo después en diferentes escalas. Y entonces, bueno, es esa ley que a Faraday básicamente lo que le despierta esa idea de poder agarrar y decir, bueno, Oersted ya había descubierto, Oersted y Ampère habían descubierto sus dos leyes, y entonces es, bueno, cómo nosotros, manipulando el campo magnético de alguna manera, el vector inducción magnética, para ser exactos ahora, cómo nosotros podemos generar un campo eléctrico utilizando el magnetismo, ¿sí? Y si nosotros podemos generar un campo eléctrico, una tensión inducida entre dos terminales, después es cuestión de tener un circuito cerrado y nosotros podemos tener una corriente eléctrica. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tendremos que conceptualizar el día de hoy. Y al igual que hacemos en general, ¿sí? Agarramos algunos experimentos, agarramos algunos simuladores y podemos ver básicamente cómo es que funciona la ley de Faraday-Lenz. Y bueno, después dejamos un espacio o para hacer algún problema o para hacer algunas consultas. Entonces, esto es lo más importante. La mayoría de las cosas que nosotros vamos a utilizar el día de hoy son cosas que nosotros ya conocemos. O sea, vamos a utilizar la idea y la noción de un campo magnético, vamos a utilizar la noción del flujo magnético, vamos a utilizar la idea del flujo total concatenado, ¿sí? El flujo total concatenado por varias espiras. Y todas esas nociones que nosotros ya tenemos del campo magnético y del campo eléctrico, las tendríamos que juntar en esta nueva fenomenología, ¿sí? No sé si ustedes lo recordarán, pero yo en la clase, si era la unidad 2, hicimos un problema de capacitor y yo le dije, miren, en verdad, esto es para la semana que viene, ¿no? Cuando variaba el campo eléctrico, nosotros vimos que esa variación del campo eléctrico me producía a mí una variación del campo magnético. Y entonces, básicamente por esas razones que nosotros no podíamos en ciertas condiciones de los capacitores, básicamente plantear la conservación de la energía. Esa relación nosotros la vimos ahí intrínseca que había entre unos campos y otros. Pero bueno, esta unidad 5 es lo que vendría a cerrar esa parte experimental que nosotros vimos en uno de esos problemas. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver hoy es cuál es la evidencia experimental de la ley de Faraday-Lenz, cuáles son la mayoría de todos los experimentos para que ustedes puedan darse cuenta, ¿sí? Intuitivamente, qué es lo que le pasa a la ley de Faraday-Lenz y cómo nosotros podemos ponerla en función del flujo magnético, ¿sí? Cómo esa ley de Ampère, de Faraday-Lenz, se relaciona con la tensión inducida, ¿sí? Lo que vamos a llamar fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a determinar, ¿sí? Vamos a utilizar lo que se llama la ley de Faraday para determinar cuáles son los sentidos de las corrientes inducidas, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer cálculos, obviamente, a lo largo de toda esta unidad. Ustedes van a tener problemas siempre, autoevaluaciones para poder hacer cálculos de FEMS inducidas. Y
vamos a ver cómo nosotros podemos relacionar el campo eléctrico y el campo magnético y el campo eléctrico al final de todo, ¿sí? En este experimento que nosotros tenemos. Que aunque nosotros tengamos aunque tengamos nosotros una espira que automáticamente no esté imbuida dentro de un campo magnético, básicamente podemos tener un campo eléctrico asociado dentro de ella. Y bueno, para el final de la unidad vamos a ver algo de leyes de Maxwell, vamos a ver en la clase que viene, básicamente también los transitorios electromagnéticos que nosotros tenemos, así como vimos el transitorio resistivo y capacitivo, vamos a ver el otro transitorio que es el resistivo e inductivo, ¿no? Que es muy similar. Entonces, bueno, básicamente el fenómeno de la inducción, ¿sí? Es un fenómeno que básicamente es una piedra angular, es una de las fenomenologías que disparó a otros experimentadores como Marconi o como Tesla para poder evolucionar sus inventos. O sea, a partir del fenómeno de inducción que nosotros vamos a ver ahora, eso dispara automáticamente las ondas de radio, dispara automáticamente la corriente alterna, el transformador, la máquina de inducción, el generador eléctrico alterna, los sistemas trifásicos, o sea, todo lo que nosotros observamos ahora básicamente se debe a esta fenomenología que nosotros tenemos, que nosotros vamos a ver una fenomenología, algo muy simple y básico de la fenomenología, y después vamos a seguir profundizando un poco más en lo que serían en la corriente alterna, en la unidad 6. Pero básicamente, para los que tengan que ver electrotecnia y máquinas eléctricas, donde van a ver todo el sistema eléctrico de corriente alterna, esta fenomenología en particular es lo que termina por disparar todos estos sistemas alternos que nosotros tenemos, ¿sí? De la generación, transmisión y distribución de la energía, ¿sí? Porque es lo que permite básicamente cualquier tipo de... Ya existían conversores mecánicos a eléctricos, pero existían esos conversores en corriente continua que eran bastante rudimentarios y bueno, esta fenomenología lo que hizo es simplificarlos muchísimo más. Entonces, básicamente es una fenomenología, es tal vez la fenomenología fundamental de la carrera que estudié yo, que es ingeniería eléctrica. Entonces, Michael Faraday en el 1930, si mal no recuerdo, él lo termina de descubrir en el 45 o en el 46, ¿sí? O sea, esto ya tiene como 180 años, ¿sí? Eh, Básicamente él logra, ¿sí? A través de una serie de experimentos, encontrar una forma de poder generar una tensión eléctrica a través de circuitos magnéticos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a todos los experimentos, los pueden ver online ustedes. En este caso, serían estos. No me gustan los sonidos de acá. Si alguno quiere verlos o quieren reproducirlos, pueden hacerlos online. Yo voy a usar el Java, que es básicamente la forma en la que yo lo tengo acostumbrado. Entonces, también podrían buscarse si quisieran. Imagino yo que dentro de los videos que hay de César Izquierdo hay varios experimentos que ustedes tienen ahí para mirarse de la ley de Faraday-Lenz. Entonces, veamos algunos de estos experimentos, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver la presencia de lumínica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Uno inserta un imán adentro de lo que sería una construcción magnética, una bobina, indistinto si yo estoy moviendo el imán o de si yo estoy moviendo las bobinas, ¿sí? Hay detección de tensión. Esa detección de tensión nosotros lo observamos simplemente como una presencia lumínica, ¿no? En la lámpara. Es lo mismo si yo estoy haciendo, en este caso, es lo mismo si yo lo estoy haciendo de norte a sur o si yo lo estoy haciendo de sur a norte, ¿sí? Pero si ustedes quieren, podrían ustedes observar
Si ustedes observan, por ejemplo, el flujo de los electrones, el flujo de los electrones son las pelotitas celestes que nosotros tenemos en la bobina. Si ustedes detectan el movimiento, fíjense, si yo inserto el norte hacia dónde están moviéndose los electrones en un sentido y en el otro sentido, ¿sí? Primero aumenta, después disminuye, ¿sí? Si yo hago un movimiento, por ejemplo, perpendicular, observen, ¿no? La diferencia de si hay un movimiento. Si yo en vez de hacer un movimiento recto, hago un movimiento en diagonal. Si, por ejemplo, algunas cosas que nosotros podemos hacer es, si nosotros tenemos menos imán, eso lo pueden ver con la fuerza del imán, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le damos más fuerza a nuestro imán, pueden darse una idea, por ejemplo, de los rayos con los que están funcionando, ¿sí? Si nosotros le damos una inversión de las polaridades, esto lo hicimos después, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es aumentamos o reducimos el área, por ejemplo, vamos a poner para que tengamos un nivel de referencia, ¿no? Dejamos la fuerza en 50%, ¿sí? Si ponemos el área mínimo, por ejemplo, si ponemos un área máximo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la tensión? Si le aumentamos la cantidad de loops, la cantidad de vueltas, ¿no? A nuestro experimento, si nosotros podemos disminuir también esa cantidad de vueltas. Ahora también, si nosotros aumentamos la velocidad con la que ingresamos el imán, fíjense, si yo lo que hago es un ingreso hiper despacio dentro de esta fenomenología, ahora si yo lo inserto como un animal directamente, ¿no? Todos estos experimentos que nosotros vimos con una lámpara, todos estos experimentos nosotros los podemos repetir con un voltímetro. Ustedes usaron o van a usar un voltímetro. En este caso, este es un voltímetro de ceros. Un voltímetro de ceros es básicamente un voltímetro que tiene la detección de tensión con cierta polaridad. Con cierta polaridad básicamente nos está indicando de si la tensión que se genera en este resistor o en este loop, ¿sí? Si tiene un sentido o si la polaridad está invertida, ¿sí? Fíjense que si nosotros tenemos polaridades diferentes, nosotros no nos podemos dar cuenta de esa fenomenología teniendo en cuenta solamente si hay presencia o un indicador lumínico. Eso nos podemos dar cuenta solamente la polaridad con el sentido de los electrones, ¿sí? Fíjense, yo ingreso un polo. Cuando ingreso un polo, me da en un sentido y cuando lo estoy sacando, me está yendo en el otro sentido de las tensiones, ¿sí? Si yo lo muevo, la tensión es simplemente neutra, ¿sí? Dentro de los experimentos. Y así como nosotros podemos repetir todos estos experimentos con el detector de voltaje, también podemos hacer esto mismo no con un, no con un electroimán, sino con un transformador, ¿sí? Un transformador es básicamente, fíjense, nosotros a partir de la ley de Ampère, nosotros sabemos que cuando tenemos la circulación de corriente a través de una bobina, lo que nosotros podemos obtener básicamente es la perturbación de un campo magnético, ¿sí? Un electroimán. Electroimán sería si tuviésemos también un núcleo magnético adentro, para ser un poco más exactos, pero básicamente nosotros tenemos ese imán, ese electroimán de aire, obviamente, ¿no? Ese electroimán, fíjense, tiene también las mismas propiedades o las mismas fenomenologías con respecto al problema anterior, ¿no? En el anterior nosotros lo hicimos con un campo magnético permanente de un imán, pero fíjense que nos suceden cosas similares. Lo voy a hacer con el detector de tensión, así lo podemos
ver bien las polaridades. Si yo inserto, ¿sí?, un polo norte, por decirlo así, tenemos una tensión negativa. Si yo lo quito, ese electroimán, tengo una tensión positiva. Si yo estoy ingresando una tensión, un polo, ¿sí?, tenemos un desplazamiento hacia un sentido. Si yo lo estoy extrayendo hacia el otro. Lo mismo con la velocidad de inserción de este experimento. Si la velocidad es muy lenta, la tensión inducida es muy lenta. ¿Sí? Si yo lo estoy extrayendo también con una velocidad muy lenta, también la fenomenología es lenta. Lo mismo con todas las fenomenologías que nosotros podemos ver, ¿sí? Si nosotros agregamos mayores loops de las bobinas, fíjense que la tensión ahora es mucho mayor. Si nosotros tenemos menor área, también la tensión es mayor o es menor. Y también nosotros podemos observar esto, ¿sí?, con lo que sería la intensidad de nuestro campo magnético, que en este caso la intensidad de nuestro campo magnético viene dado por básicamente la corriente que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos mayor tensión, ustedes saben que generamos mayor corriente, y si nosotros tenemos menor tensión, también generamos menor corriente. Si la corriente es menor a través de nuestro electroimán, por ende también va a ser menor el campo magnético que nosotros tenemos. Y entonces, si nosotros tenemos un campo magnético menor, fíjense que tenemos también una fenomenología de una tensión inducida, ¿sí? Tensión inducida o fuerza electromotriz de movimiento, le vamos a llamar FEMS, también son menores. Estos principios básicos, todos estos experimentos que nosotros estuvimos haciendo y que ustedes pueden repetir si ustedes quieren con estos experimentos que tienen acá online, o se bajan también el mismo Java y los ejecutan. Son exactamente iguales, ¿sí?, a los que hizo Michael Faraday para poder determinar, ¿sí?, esta fenomenología de inducción, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros tenemos, como para dar así un cierre a decir, bueno, mira, lo que yo tengo es, a través de la invención de esta fenomenología de inducción, cuando yo excito a un electroimán con corriente alterna, vamos a hacerlo más lento para que se vea, ¿sí? Y nosotros tenemos la excitación de este sistema, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá básicamente es la invención de lo que sería un transformador. La invención de un transformador es básicamente dos bobinados concéntricos entre sí. Para que sea un transformador propiamente dicho, como lo conocemos hoy, necesitamos un núcleo magnético que sea un cierre entre ellos para que el campo magnético quede encerrado sobre sí mismo y no se disperse en el aire. Pero bueno, para darse una idea básicamente de un imán, de un transformador, ustedes lo pueden ver. Fíjense, nosotros tenemos una corriente alterna circulando en la bobina interior, ¿sí? Y esa circulación de corriente en la bobina interior, lo que me genera es un voltaje en los dos terminales. Y fíjense que este voltaje también es alternativo. Si ustedes miran la aguja, básicamente la aguja está deflectando, ¿sí? Va hacia un máximo, vuelve al cero, va hacia un mínimo, vuelve al cero, y ese movimiento oscilatorio que nosotros tenemos es el principio fundamental de los transformadores. No solamente es así el funcionamiento de estos transformadores, sino que también, si ustedes lo miran acá, tienen también el principio fundamental de lo que sería un generador, ¿sí? Este generador está hecho con un imán permanente, pero podría ser tranquilamente intercambiable con un electroimán, ¿sí? Básicamente, si ustedes miran el campo magnético, ¿sí? Básicamente el campo magnético lo que está haciendo, fíjense, nosotros estamos excitando un imán permanente o un electroimán con una fuente en este caso es una fuente de agua, pero nosotros podríamos tener cualquier tipo de máquina impulsora, desde una turbomáquina, de un generador a gas, un generador de vapor también, ¿sí? O un generador nuclear que genere vapor, que caliente agua, que genere vapor, o un molino eólico. ¿Sí? La gran mayoría de los generadores que nosotros tenemos, salvo tal vez los generadores fotovoltaicos, funcionan a través de alguna forma mecánica
conseguir que hacer rotar un electroimán y en la rotación de ese electroimán, lo que nosotros obtenemos es en algún bobinado, ¿sí? Ese movimiento rotativo, pasarlo a hacer un movimiento de traslación, un movimiento oscilatorio armónico que tenemos en esa bobina, ¿no? Y al igual que antes, podemos nosotros agrandar la bobina, podemos aumentar el campo magnético, aumentar la intensidad del imán en este caso, y aumentamos la intensidad del campo magnético, obviamente. Y entonces, básicamente, esto sería la forma que nosotros tenemos de tener movimientos oscilatorios armónicos, de movimientos oscilatorios, que es la corriente alterna que nosotros estamos llamando. Y así como tenés este movimiento, vos tenés el opuesto. Si vos tenés un campo magnético rotativo, lo que tenés es también una máquina, ¿no? A ver si tenemos un motor de inducción y a ver si tenemos un GIF como para mirarlo. Simplemente como para que se den una idea de toda la multiplicidad de fenomenologías que utiliza el motor de inducción, ¿sí? Como para que vean que ese motor de inducción particularmente es lo que generó un montón de usos, ¿no? Ahí tienen ahí el motor de inducción, es este motor que nosotros tenemos acá. Este es un generador de inducción, pero a ver si este es un GIF de una máquina de inducción. Así es el generador es una máquina de inducción. Ustedes lo que tienen ahí es un sistema trifásico, ¿sí? Que eso es lo que genera el campo magnético rotativo para cuando hagan máquinas eléctricas, los que lo hagan máquinas eléctricas. Y después tenés ahí adentro ese núcleo que se llama jaula de ardilla, y esa jaula de ardilla automáticamente rota por la presencia del campo magnético trifásico que uno tiene. A ver si podemos ver algún mejor GIF. Bueno, esto está un poquitito mejor, ¿no? Automáticamente lo que tratan de hacer es el campo magnético del exterior, que sería la barra que ustedes tienen en naranjita. Lo que está tratando siempre de hacer es el campo magnético, el polo norte y sur que se generan en esa jaula de ardilla, tratar siempre de pegarse hacia la máquina, hacia el campo magnético de la máquina. Todas estas fenomenologías que vimos nosotros ahí en todas estas máquinas, todo esto es parte de lo que sería la fenomenología de Faraday-Lenz básica que nosotros estudiamos. Solamente esta fenomenología, básicamente lo que desató son todas estas 3, 4 invenciones que lo que nos permitieron es el sistema de generación, transmisión y distribución. Generación por cómo se genera la tensión inducida en los bobinados. Los transformadores que lo que permitieron es generar esas grandes tensiones que nosotros utilizamos para el transporte de la energía, para la transmisión de la energía eléctrica, y después nuevos transformadores y de distribución para el consumo de esa energía eléctrica, pero además también las máquinas que uno tiene que son de uso, ¿no? Cualquier cosa que ustedes tengan girando en su casa, básicamente es porque tienen un motor no sé si en su gran mayoría es un motor de inducción, pueden tener algunas máquinas de corriente continua, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, ¿sí? En todas estas fenomenologías es la presencia de una corriente inducida, ¿sí? La corriente inducida, lo que nosotros las diferenciamos de una corriente de conducción, ¿sí? La corriente de conducción es generada por pilas, ¿sí? Y después la corriente inducida es por esta fenomenología de inducción magnética que nosotros tenemos. Esta inducción magnética, ¿sí? Sí o sí requiere básicamente que haya una diferencia de voltajes, ¿sí? Entre esos dos terminales. Esa diferencia de voltajes es generada por lo que se llama fuerza electromotriz de movimiento, FEM, ¿sí? No sé si es en esta clase como la que viene, que vamos a ver bien por qué es que se llama fuerza electromotriz de movimiento. Sí, pero podrían ustedes darse una idea ya rápidamente. Fíjense que cada vez que nosotros en nuestro simulador dejábamos quietos relativamente los campos, básicamente la fenomenología desaparecía por completo, y si desaparece por completo la fenomenología, básicamente nosotros no la teníamos. Entonces, esto es lo que vimos nosotros de todas estas
fenomenologías nosotros observamos casi todas. La única de estas fenomenologías que nosotros no observamos es la de variar la corriente en una bobina cerrando o abriendo un interruptor. Podríamos tal vez intentar de hacer esto en Every Circuit, a ver si nosotros lo podríamos hacer con un par de bobinas acopladas, que sería como tal vez el último caso, porque fíjense que todas las demás fenomenologías nosotros las observamos. Insertar un imán en una bobina y moverlo, insertar un electroimán en una bobina y moverlo, esas las hicimos, y después es que la corriente empiece a circular en una bobina. Habría que ver bien si eso nos lo permite. Yo creería que sí, el simulador, y a ver si podemos ver bien esta última fenomenología para ver si a nosotros nos lo permite. Y entonces lo que yo tendría que tener es esto, que es una bobina acoplada. En este caso lo que yo estoy teniendo es voy a ponerle un interruptor a esto para poder cerrarlo y abrirlo. Les pido perdón, así vieron que las clases en vivo, si uno no las preparó bien, tienen tiempos muertos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una fuente de tensión, ¿sí? Una fuente de tensión, y esto lo vamos a ver bien la clase que viene, que es un circuito transitorio R y L, pero veamos ahí si nosotros podemos ver ¿sí? Si podemos detectar la presencia de tensión en la bobina secundaria, ¿sí? A ver si nos sale este experimento. Primero vamos a ver si funciona la, mm, nuestro circuito, ¿no? Ahí lo que nosotros estamos observando es la corriente en este primer circuito, ¿sí? Eh, y esta corriente, como ustedes se dieron cuenta, es un fenómeno transitorio muy similar al fenómeno transitorio que nosotros vimos en un capacitor, ¿sí? Y ahí tenemos bien cerrado terminado el transitorio, ¿no? Y entonces veamos ahora si lo que nosotros podemos observar también es la detección de tensión, ¿no? Lo que sería la bobina secundaria. Lo que estoy mostrando en este experimento, ¿sí? Es un circuito RL que empieza a circular corriente por él y esa corriente está variando, puede pegar un salto. Y entonces lo que estamos tratando haciendo nosotros es, ¿sí? En este caso, en la bobina secundaria de ese circuito, es ver cuál es el valor de la tensión que nosotros estamos observando ahí. Entonces, en azul, al igual que antes, vamos a observar la corriente por el circuito primario, que sería representativo del campo magnético, y en verde la tensión entre los terminales de la bobina secundaria, ¿sí? Que nosotros deberíamos observar. Entonces, inicialmente no hay detección ni de tensión, ni hay detección de corriente, y una vez que nosotros cerramos, ¿sí? La bobina, fíjense que lo que nosotros observamos es un gran pico de tensión en un principio y empieza a decaer. Esto lo vamos a ver específicamente, muy bien específico la semana que viene, que es, si ya se dieron cuenta por la forma de onda, se van a dar cuenta por la forma de estas dos, que es muy similar a lo que nosotros observamos en nuestros circuitos resistivos y capacitivos. Y fíjense, a medida que va aumentando la corriente por el circuito primario, se va estabilizando esa corriente y después lo que nosotros observamos es básicamente una vez que se estabiliza la corriente, la tensión tiende a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando termina ese movimiento relativo, cuando termina la variación en el tiempo de la corriente, termina también la tensión inducida. Todas estas cosas ya les tendrían que haber dado más o menos una idea de esta fenomenología de Faraday-Lenz y de las cosas que utiliza la tensión de Faraday-Lenz. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos alguna fenomenología alternativa, lo más probable es que en esa fenomenología alternativa, ¿sí? Fíjense, si nosotros le ponemos una onda cuadrada, ¿sí? Y en esa onda cuadrada le damos algún valor de tensión, vamos a ver ahí básicamente cómo la fenomenología sigue ocurriendo, ¿sí? Vamos a aumentar en el tiempo, ¿sí?
nosotros le damos una onda cuadrada a nuestro sistema y fíjense que nosotros, siempre y cuando esté variando la corriente en el sistema, en el primario, siempre nosotros obtenemos una tensión en el secundario. Está medio fea la onda cuadrada, pero debe estar fea por la inductancia primaria. Si nosotros, a ver, le bajamos la inductancia primaria, a ver si ahora cuando cambia de escala se ve un poquito mejor. Lo que quería mostrar. Y ahora está un poquitito mejor, ¿no? Que era lo que quería mostrar, ¿no? Aumenta la corriente, una vez que se establece la corriente y desaparece la excitación, ¿sí? Desaparece también la tensión inducida. Bueno, todas estas fenomenologías de Faraday-Lenz es son todos los experimentos, ¿sí? Y estas son todas las conclusiones que seguramente a través de este razonamiento lógico que hicimos a lo largo de este inicio, ustedes se dieron cuenta también de lo mismo, ¿no? Cuando no hay corriente en el electroimán, el galvanómetro no indica corriente. Esto se dieron cuenta del experimento de recién. O también en este transformador, ¿no? Ustedes se podrían haber dado cuenta de si nosotros lo tenemos en continua y nosotros lo tenemos en 0 volt, fíjense, tampoco hay corriente ni hay tensión inducida. Esta es una de las conclusiones, ¿sí? Cuando el electroimán se enciende y hay una corriente momentánea a través del medidor, a medida que esta se incrementa, o sea, básicamente cuando hay una corriente momentánea, es lo que observamos recién. Cuando se nivela a un valor estable la corriente, ¿sí? La tensión cae a cero, no importa qué tanto suceda eso, o sea, cuando siempre que se estabilizaba, cuando dejaban de haber movimientos relativos entre esos dos cuerpos, o la corriente se nivelaba, la tensión en el voltímetro tendía a cero. Esto es lo que estábamos observando acá. No importa si la corriente valía cero. Fíjense, acá la corriente tiene un valor que vale, no sé, 100 miliamperes, pero la tensión vale cero. Y acá las dos valen cero. O sea, no es que haya presencia de corriente, sino que para que haya presencia de tensión tiene que haber variación de corriente. Entonces, con la bobina en un plano horizontal, si nosotros la comprimimos, esta no la hicimos, ¿no? Pero la podemos realizar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, con un imán, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un movimiento, fíjense, cuando nosotros, a ver si, a ver si lo podemos ver así mejor. Fíjense, cuando nosotros comprimimos o aumentamos el área de la espira, ven que hay presencia, si bien es poquitita la corriente, ven que hay detección de tensión, ¿no? Esto es comprimir o descomprimir la cantidad de bobinas. Eso también nos detecta la presencia de esta FEM de movimiento directamente. Una vez que, al igual que siempre, ¿no? Una vez se, que queda constante la superficie, directamente la tensión va a cero, ¿no? No hay detección ni de tensión ni de corriente. Y mientras más rápido lo hagamos eso, obviamente, mientras más rápido nosotros lo hacemos, también va a ser. Entonces, después, si se hace girar alguna bobina en grados en torno a un eje horizontal, el medidor detectará una corriente durante la rotación. Eso lo vimos nosotros en nuestro generador de corriente alterna. Y lo mismo si se saca bruscamente el campo magnético, hay una corriente durante el movimiento en el mismo sentido que cuando se redujo el área, ¿sí? Si reducimos el número de espiras en la bobina, cuando se van desenroscando, ese experimento, no sé si es fácilmente, si nosotros cuando agregamos bobinas o cuando las reducimos, ven, cuando nosotros reducimos la cantidad de espiras, tenemos un flash acá así de estas bobinas. Fíjense, si yo reduzco las bobinas, siempre se deflecta hacia el lado positivo. Si yo aumento ahora la cantidad de bobinas, se deflecta hacia la parte positiva. Todos estos experimentos, sí, creo que una más, sí, cuando se desconecta un electroimán, hay una corriente momentánea, esta la vimos acá.
cuando se conecta el electroimán es cuando crece la corriente, fíjense, cuando crece la corriente tenemos esta detección de tensión, cuando se desconecta la corriente primaria tenemos esta tensión, ¿sí? Y lo mismo, cuanto más rápido se efectúan estos cambios, mayor es la corriente. Esto lo testeamos con los rayos que veíamos de la lámpara. Y lo mismo si se repiten todos estos experimentos con una bobina que tenga la misma forma, pero diferente material y diferente resistencia, la corriente en cada uno de ellos es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. No sé si se podía cambiar la resistencia del circuito. Me parece que no. Tenemos la cantidad de loops, ¿no? Y el voltaje que nosotros tenemos acá es directamente proporcional al voltaje a esta resistencia. Vos tenés acá una resistencia que está marcada por el código de colores. Habría que ver si capaz en la parte online de FET si se puede cambiar esa resistencia como para hacer el décimo, ¿no? Que el décimo, a ver si por lo menos lo marca, ¿no? FET, Churches and Field, a ver si FET, Faraday. No creo, me parecería como algo bastante específico, pero si se puede, en una de esas. eh, entonces, tenemos la cantidad de vueltas. En este caso, esta es la cantidad de vueltas del electroimán y esta es la cantidad de vueltas. Y acá tenemos más cantidad de vueltas, pero no tenemos ningún tipo de, de modificar básicamente. Mira, esto lo podés acá hacer solamente para moverlo en el eje, que eso el otro no lo tenía, pero no me permite dejar a mí la cantidad de. mm, no, solamente me da los campos magnéticos y no me permite modificar la resistencia del bobinado, que sería algo hiper específico, modificar esta resistencia que nosotros tenemos ahí adentro. Bueno, más allá de eso, hemos verificado, por lo menos experimentalmente, y después, yo si mal no recuerdo, César lo hacía ahí también en los experimentos, porque es un experimento, entonces, estas FEMS inducidas, ¿sí? Básicamente son un resultado de fuerzas electrostáticas que estudiamos nosotros en la unidad 1, ¿sí? Mm, Estas fuerzas electrostáticas que nosotros tenemos, básicamente nosotros tenemos un campo eléctrico que se induce adentro de estas bobinas y es el campo eléctrico el que termina generando ¿sí? Una fuerza eléctrica adentro de estos conductores, ¿sí? Pero esta fuerza eléctrica se da simplemente por la presencia de una fuerza, de una variación del campo magnético. Sí o sí, para que ocurran estas fuerzas, lo vamos a ver en un ratito, tiene que haber un movimiento relativo entre el campo magnético y la bobina que lo está concatenando alguna cierta cantidad de flujo. Sí o sí tiene que haber un movimiento relativo porque vos tenés un campo magnético que está cambiando en el tiempo o porque tenés una superficie que está cambiando en el tiempo, pero sí o sí alguna de esas dos fenomenologías tiene que suceder, o las dos podrían suceder, una pieza que está cambiando en el tiempo, que se está moviendo en el tiempo, y además un campo magnético que esté cambiando en el tiempo. Esas dos cosas tienen que estar sucediendo para poder tener sí o sí la fenomenología de inducción. Como vimos nosotros a lo largo de todos los experimentos, ¿sí? Básicamente cuando nosotros tenemos una condición estable de estos cuerpos, es cuando desaparece esta fenomenología de inducción directamente. Entonces, cuando desaparece esta fenomenología de inducción, estamos en la parte cero. Entonces hay que recordar básicamente el concepto de flujo magnético. ¿Por qué digo que hay que recordar el concepto de flujo magnético? Porque nosotros vimos dentro de nuestros experimentos que a medida que aumentaba o a medida que aumentaba el flujo o a medida que aumentaba el área, ¿sí? O a medida que aumentaba la cantidad de espiras, eso es un indicador de que estábamos nosotros hablando del flujo magnético y no que aumentaba, y no que estuviésemos hablando solamente de la presencia del campo inducción magnética, ¿sí? Entonces, sí o sí, dependía del área total concatenada, y entonces, básicamente, eso es un indicador que nosotros teníamos del flujo magnético. Entonces, recuerden simplemente, el flujo magnético era el producto escalar
del vector inducción magnética y el diferencial del área. ¿Sí? Esto nosotros lo podíamos ver cuando en alguno de estos experimentos que nosotros teníamos, por ejemplo, si nosotros hacíamos variar el flujo magnético por afuera, fíjense, si nosotros hacemos variar un poquitito por afuera, fíjense que hay presencia de tensión, pero es poca, ¿sí? Diferente de cuando nosotros hacemos variar mucho el campo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a encontrar un diferencial de área, ¿sí? Básicamente, de igual forma que cuando nosotros teníamos en la ley de Coulomb de la electrostática un sentido positivo para las cargas y teníamos un sentido positivo del vector diferencial de superficie. Cuando nosotros encontramos un vector diferencial de área, lo que nosotros también tenemos, utilizando las reglas también de la circulación y de la mano derecha, lo que nosotros también hacemos es definir para las áreas que tenemos, es básicamente un sentido de circulación de estas áreas, de estas trayectorias, ¿sí? De forma de que tienen un sentido la tensión inducida que se nos va a generar por el flujo que nosotros tenemos, ¿sí? Y ese sentido de circulación, sí o sí, es un sentido sin ningún tipo de ambigüedades. O sea, el hecho de que no haya una sola tensión, en verdad, el hecho de que haya una sola fenomenología, ¿sí? Dentro de tus problemas, es indistinto del sistema de referencia que vos lo estés observando y por ende, como la fenomenología es única, lo que sí son también únicos son, perdón, como la fenomenología es única, lo que sí o sí es, si vos tenés diferentes sistemas de referencia para observarla, esa fenomenología, lo que vas a tener son diferentes sistemas de referencia, pero sí o sí, si para un sistema de referencia la corriente te va a quedar en un sentido, ¿sí? Positivo, suponete, para el otro sistema de referencia te va a quedar negativo, ¿sí? De igual forma que nosotros teníamos definido eso para nuestras leyes de Kirchhoff, ¿sí? La circulación, si vos elegías un sentido de circulación para tu corriente y tu corriente te queda negativa y entonces eso significaba que la corriente circulaba en el sentido opuesto, de igual forma para nuestras tensiones inducidas. Si nosotros tenemos definido un sentido de circulación y nuestra tensión inducida nos queda en el mismo positiva, nos va a quedar definida la polaridad automáticamente y si nos queda negativa quiere decir que la polaridad es la opuesta a la que nosotros elegimos. Pero bueno, sí o sí nosotros tenemos que saber que si nosotros ya definimos el diferencial de área para todas nuestras áreas, para todas nuestras superficies que nosotros estemos trabajando, básicamente asociado a eso nos queda un sentido del área. Entonces, todos los experimentos que nosotros estuvimos viendo y discutiendo el sentido de esta FEM nos llegan a la siguiente conclusión, ¿sí? Que la tensión inducida que aparece en esos terminales depende de la velocidad, depende del tiempo que esté ocurriendo esa velocidad, ¿sí? De ese movimiento relativo entre el campo y del movimiento relativo entre el campo y las espiras o de la velocidad que nosotros tengamos de movimiento, de variación temporal del campo magnético, ¿sí? Y también depende de lo que se llama el flujo magnético total concatenado. El flujo magnético total concatenado básicamente eh, es básicamente el hecho de si nosotros teníamos más espiras, si nosotros teníamos menos espiras en nuestras bobinas, ¿sí? Si nosotros teníamos más espiras, básicamente nuestra fenomenología de inducción era más intensa, si nosotros teníamos menos espiras era menos intensa, si nosotros teníamos más superficie era más intensa y si nosotros teníamos menos superficie era menos intensa. Todas estas cosas, ¿sí? De las fenomenologías que nosotros estuvimos revisando el día de hoy, básicamente nos dicen que la tensión inducida, la fuerza electromotriz de movimiento, ¿sí? La diferencia de potencial entre estas bobinas y por ende, si nosotros queremos asociarlas, básicamente la corriente eléctrica a través de la ley de Ohm, es menos,
¿sí? La derivada de este flujo total concatenado respecto al tiempo, ¿sí? Es la derivada porque la derivada engloba este movimiento relativo que puede haber entre estos dos objetos, ¿sí? O que el campo magnético varíe en función del tiempo o que haya un movimiento relativo entre el campo y cualquier tipo de espira o de bobina que nosotros tengamos, ¿sí? Y después, básicamente, bueno, el flujo, ya lo dijimos por qué es, pero después también la fenomenología del negativo, que es lo que se conoce como el aporte de Lenz, es simplemente para darle una polaridad a esta tensión inducida, y esa polaridad siempre tiene que ver con la ley de Lenz, que dice la ley de Lenz, que es que básicamente el flujo magnético siempre tiende a permanecer constante, ¿sí? O la otra de las leyes de Lenz que nosotros podemos decir es que básicamente el sentido de la corriente inducida es aquel que se opone a la causa que lo está creando. ¿Sí? Son todas muchas formas de poder analizar la misma o la fenomenología única que nosotros tenemos, ¿no? Está todo englobado en esta ecuación directamente. Entonces, veamos un poquitito cómo sería para observar esta fenomenología desde el punto de vista de una tensión, de un campo, ¿sí? Y de una superficie. Y después vamos a analizar nosotros si el campo está en aumento o si el campo está en descenso, ¿no? Al analizar esto, ¿no? Si el campo está en aumento o en descenso, si nosotros encontramos un área y con esos dos parámetros nosotros podemos determinar si la tensión inducida tiene un sentido o tiene el sentido opuesto, que son todas las cosas que nosotros estuvimos analizando en la fenomenología que vimos a lo largo de todo simulado. Entonces, lo primero y principal es que la circulación que nosotros definimos, ¿sí? A lo largo de una de estas espiras queda determinado por la regla de la mano derecha, ¿sí? Con básicamente la regla de la mano derecha eh, y el vector diferencial de superficie que ustedes tienen, que ustedes le asignaron a una espira. Como ustedes lo recordarán de álgebra, nosotros en las espiras podemos, en la geometría plana, mejor dicho, nosotros podemos elegir cualquiera de las geometrías que a nosotros nos convenga, o sea, cualquiera de los vectores que nos representen a las superficies. Y entonces, no, lo recuerdo que A por X más B por Y más C por Z igual a una constante D, y nosotros podíamos elegir el vector ABC o nosotros podíamos elegir el vector menos A menos B menos C que nos represente esa superficie. Y eso nos daba un vector o para arriba o un vector para abajo, si nosotros teníamos esta geometría plana que nosotros estamos mostrando acá. Entonces, ese vector normal a esa superficie, que nosotros podemos elegir arbitrariamente, tiene asociado a esa selección una circulación. Si nosotros tenemos este vector, básicamente, como nosotros lo tenemos mostrado acá, hacia arriba, si ustedes hacen la circulación, ustedes van a notar que la circulación positiva para, para, para este, para este vector es esta circulación que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Esta sería la circulación mayor que cero. ¿Sí? O positiva, si quieren ponerle, circulación positiva. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un vector área, tenemos un campo magnético y por ende este producto escalar a nosotros nos devolvería un flujo magnético positivo, ¿sí? Porque el flujo magnético es positivo porque el coseno de ese ángulo entre esos dos elementos, el coseno está entre 0 y 90 y entonces el coseno es positivo entre esos dos ángulos. Y, y además, básicamente, y además,
Si ese flujo es creciente, si nosotros lo vemos en la ley de Faraday-Lenz, fíjense que nuestra ecuación de nuestra tensión inducida, ¿sí? Nos dice que la tensión inducida es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, o sea que si esta derivada de este flujo es positiva, ¿sí? Porque el flujo es creciente, que eso nos está dando el ratio de crecimiento, entonces la tensión inducida para nuestro caso es negativa, ¿sí? El hecho de que nuestra tensión inducida sea negativa, lo que nos está queriendo decir en este caso en particular es que si nosotros quisiéramos representar a nuestra tensión inducida como si fuese una pila, una diferencia de potencial, va a estar en el sentido, la polaridad va a ser la del opuesto al sentido de circulación que nosotros tengamos. Y entonces, básicamente, si nosotros representamos esta espira como un circuito eléctrico, yo voy a tener el sentido de mi FEM oponiéndose al sentido de circulación, básicamente al sentido de circulación que tiene la espira asociada al área que nosotros ya tenemos. Fíjense, ustedes van a notar que también lo que se cumple es la ley de Lenz que yo les dije, ¿no? O la ley de Faraday, que es que el sentido de circulación de la corriente eléctrica inducida es aquel que se opone a la causa que lo está creando. Esto es básicamente lo que me está diciendo es que el sentido de circulación de esta corriente, fíjense, esta corriente yo voy a tener una corriente inducida en este sistema, ¿sí? Me va a estar generando y me va a estar creando un campo magnético, un vector de inducción magnética en esta espira, en este centro de esta espira, que se va a estar oponiendo a la causa que lo está creando. La causa que lo está creando es un campo magnético hacia arriba, creciente, ¿sí? Y la causa que lo está creando básicamente es ese campo, ese campo magnético, esa variación de flujo creciente, y entonces la espira, como cualquier elemento dentro del universo que nosotros tenemos, tiende a estar siempre en equilibrio. Recuerden que siempre el mundo, si vos lo sacás de equilibrio, trata de volver a ese equilibrio. Si yo tengo un objeto y le doy energía potencial gravitatoria, trata de volver a ese equilibrio automáticamente. Y entonces a la espira magnética también estaría en equilibrio. El equilibrio es que su flujo magnético esté constante. Y como yo tengo un campo magnético creciente desde el exterior que lo está tratando de aumentar, lo que está tratando de hacer básicamente la espira es tratar de llevarlo de vuelta a su equilibrio previo, ¿sí? Tratar de reducir ese crecimiento del flujo que está sufriendo directamente. Bueno, este tipo de razonamiento es lo que nosotros tenemos en nuestra fenomenología, de inducción, ¿sí? En esta fenomenología de inducción, nosotros lo que tenemos es eh, básicamente esta fenomenología de la ley de Faraday-Lenz. Hacemos un ejemplo más para lo que sería el otro caso. Después, si quieren ustedes, o lo podemos repasar en otro momento, los casos en donde el campo está apuntando hacia los otros lados, pero puede ser interesante hacer el otro ejemplo en donde el caso está en decrecimiento, para que vean el razonamiento una vez más, ¿sí? El razonamiento es asociado al vector diferencial de superficie o al vector área, yo tengo asociado el sentido positivo de circulación de mi espira, asociado al sentido de circulación positivo de mi espira, ¿sí? Yo puedo tener una tensión inducida en el mismo sentido o en el sentido opuesto. Para eso yo lo que tengo que analizar es el flujo. Yo miro el flujo y en este caso el coseno del ángulo y el flujo es positivo, ¿sí? El flujo es positivo porque el coseno del ángulo está entre 0 y 90, pero en este caso el flujo es decreciente, o sea, el flujo partió de un flujo inicial y entonces el ratio de crecimiento, la derivada del flujo magnético es negativa y por ende entonces la tensión inducida, que es menos la derivada del flujo magnético total concatenado respecto del tiempo,
En este caso me quedaría positiva. ¿Por qué? Porque tengo este signo negativo y tengo este signo negativo y el flujo tiene un signo positivo, entonces es menos por menos, y entonces la FEM me quedaría con un signo de inducción positivo. O sea, la FEM tiene el mismo sentido de que el sentido positivo de circulación de mi espira. Si yo quisiera representar esa espira como un circuito, básicamente lo que yo estaría representando es una pila que tiene que tener la misma polaridad, ¿sí?, que el sentido de circulación. Yo tengo el positivo en el mismo sentido que el sentido de circulación de mi espira. Y entonces, si yo quiero representar la corriente inducida en esta espira, la corriente inducida en este circuito tendría este sentido y que básicamente me generaría a mí un campo magnético inducido que está oponiéndose a la causa que lo está creando. ¿Cuál es la causa que lo está creando en este caso? Bueno, la causa que lo está creando es el de que esté tratando de crecer el campo que ya estaba y que existía en algún momento, ¿sí? Eso lo vemos nosotros en este caso que nosotros lo tenemos así, o sea, la bobina está inducida y tiene un cierto campo magnético, está embebida por un cierto campo magnético y después yo lo retiro al campo magnético y lo estoy haciendo más chiquitito al campo magnético, lo estoy haciendo más chiquitito, ¿no? Directamente, o lo podríamos ver con un electroimán, ¿sí? En este caso yo tengo en en el electroimán yo tengo un campo magnético y ese campo magnético yo lo estoy haciendo que ese campo magnético se esté achicando directamente. Y entonces, fíjense que la diferencia es, si yo lo aumento, la bobina deflecta hacia la izquierda y si yo lo reduzco, la bobina está aumentando hacia la derecha, ¿no? O sea, la bobina está deflectando hacia la derecha. Entonces, esta idea, fíjense, la bobina genera un campo magnético inducido de forma de que lo que trata de hacer siempre es oponerse a la causa que lo está creando. Si el campo en este caso está decreciendo, el campo inducido está tratando de hacer que el campo total aumente y sea más grande para mantenerlo constante. En este caso es el opuesto. Si el campo magnético externo está creciendo, lo que está tratando de hacer el campo magnético inducido es oponerse al crecimiento de ese flujo magnético total concatenado. Esta es la fenomenología de Faraday-Lenz, ¿sí? Que nosotros tenemos que masterizar en esta unidad, por decirlo así. Entonces, estas FEM son ocasionadas por estos cambios de flujo, y como el cambio de flujo tiene un papel central en esta ley de Faraday, es como pensar que depende del flujo, ¿sí? El flujo solo, lo que genera esta FEM inducida es uno de los errores. Lo que sí o sí nosotros siempre tenemos que pensar es si el flujo es positivo o negativo y cómo es el ratio de cambio de ese flujo, ¿no? Porque básicamente todos los experimentos nos mostraron que es básicamente el cambio de flujo lo que nos genera estas tensiones inducidas directamente. Entonces, la ley de Lenz, sí, es algo que yo ya lo adelanté, lo mencioné, pero eh, se llama ley de Faraday-Lenz porque Faraday lo que determinó es que es la parte de la derivada, ni siquiera es la parte de la derivada. Él escribió todo con variaciones de, porque Michael Faraday no tenía un conocimiento matemático hiperabundante y entonces lo que él entendió básicamente es que tenía que haber un cambio simplemente, pero no podía expresar ese cambio de flujo como una ecuación matemática, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente, es Maxwell el que le termina de dar forma a esta ley de Faraday-Lenz como la conocemos nosotros ahora con la derivada del flujo magnético total concatenado. Y es Lenz el que le aporta básicamente el signo negativo para que tenga esta coincidencia, ¿sí? Lo que nosotros vimos en nuestros experimentos, que dice que es la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. O sea, el sentido de la corriente inducida siempre se trata de oponer al sentido del cambio del flujo magnético. ¿Sí? Se opone siempre a la causa que lo está creando directamente. Entonces, bueno, por eso básicamente la ley de Faraday-Lenz
se llama o tiene el nombre de ambos dos, ¿sí? Porque es exactamente igual de importante determinar la causa que está creando esta fenomenología, así como también la correctitud de los sentidos de las tensiones, ¿sí? El hecho de tener el sentido de esta tensión básicamente es importante porque haber dejado un signo positivo en una ley tan importante como esta, te permitiría a vos llegar a la conclusión errónea, por ejemplo, de generar energía infinita, ¿no? O sea, eso sería una de las conclusiones que vos llegarías en el caso de dejar el signo positivo en la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Si lo razonás es, si dejaras el signo positivo, fíjense que automáticamente, sin ese signo positivo, la ley de Faraday-Lenz tiene este pensamiento erróneo. ¿Sí? Imagínate que estás en esta misma situación y tu ley de Faraday-Lenz tiene el signo positivo. ¿Sí? Entonces, tenés un signo creciente, ¿sí? Tenés básicamente un campo magnético creciente, este es el sentido de circulación de tu bobina, ¿sí? Y básicamente, fíjense, si nuestra ley de Faraday-Lenz tendría un signo solamente positivo, básicamente vos podrías pensar que la tensión inducida tiene esta polaridad, y esta polaridad lo que te haría a vos es que circule más corriente, ¿sí? En el sentido del campo, lo que haría básicamente que vos tengas un campo magnético inducido que esté generando un loop positivo, o sea, si vos tuvieses una función transferencia, acá lo que vos tendrías es que un campo magnético genera una tensión inducida que te devuelve a la salida a vos eso, una corriente inducida, y esta corriente inducida es un lazo de transferencia, es una retroalimentación positiva porque te genera a vos un mayor campo, una mayor cantidad de flujo en el mismo sentido y creciente, ¿sí? Lo que te generaría a vos una mayor tensión y lo que te generaría a vos una mayor corriente inducida y un mayor campo también con el cual vos estás excitando a este sistema. Esto automáticamente te lleva a vos a tener una tensión inducida infinita. O sea, si ustedes están siguiendo este ejemplo, y tener una tensión infinita y una corriente infinita, básicamente tensión por corriente infinitos, te daría a vos la idea de pensar una potencia infinita. Bueno, esto no funcionaría y entonces por el hecho de que es Lenz el que le da a esta retroalimentación el signo negativo y lo que lo hace que sea un sistema estable, por decirlo de alguna manera, un razonamiento estable, es que se merece la parte de lo que sería ¿no? Su mitad de la ley de Faraday-Lenz, ¿no? Entonces, esto nosotros lo estuvimos viendo ya entonces a lo largo de cualquiera de todos estos experimentos. Guarda con usar los simuladores. No recuerdo yo ahora si en los simuladores, cuando vos estás mirando los electrones recuerden que nosotros siempre pensamos en el sentido de la corriente inducida como, la circulación de los protones, ¿sí? Ese es el sentido de la circulación de corriente convencional que nosotros hemos utilizado. Así que fíjense de si están haciendo el análisis de estos experimentos, ¿sí? De imanes, básicamente recuerden eso, ¿no? Que el sentido de circulación es el opuesto al sentido de circulación de los electrones para nuestros casos. Fíjense, nosotros ingresamos un polo norte, nuestros electrones se están moviendo hacia abajo, eso quiere decir que nuestra corriente está circulando hacia arriba por el lado frontal de nuestras bobinas, y fíjense que nuestra corriente inducida tiene el sentido opuesto, ¿sí? Y me estaría generando un campo de inducción en el sentido de norte, en el sentido opuesto al que yo estoy insertando. Lo mismo si yo extraigo un polo sur. Si yo extraigo un polo sur, ¿sí? Los electrones se están moviendo hacia arriba, o sea que el sentido de la corriente está hacia abajo, o sea, me está generando un campo reforzando a el campo que nosotros estamos viendo, ¿sí? En el primero de los casos, lo que nosotros estamos viendo es la inducción, el campo magnético B inducido se está oponiendo a la causa que lo está creando, ¿sí? Y si yo estoy
haciendo el segundo experimento, que sería este experimento, el vector de inducción, ¿sí? Está tratando de reforzar al campo magnético porque el campo magnético está decreciendo, porque yo estoy sacando un polo sur de adentro de una de estas espiras directamente. ¿Sí? Eh, bueno, todas estas cosas, todas estas, ¿sí? Lo mismo si vos tenés fíjense, lo mismo si yo estoy extrayendo un polo norte, si yo estoy extrayendo un polo norte, ¿sí? Me quedaría la inducción en el otro sentido, ¿sí? Lo mismo si movemos nosotros nuestras espiras. Bien, nos quedaría esta última fenomenología que es la parte de la FEM de movimiento como para comprender y hacer un primer cálculo así de FEM de movimiento y que es para comprender estrictamente cómo funcionan y cómo es el entrelace de los campos eléctricos y de los campos magnéticos. Pero ahora me gustaría, si hay alguna duda de la fenomenología de Faraday-Lenz, este sería como el buen momento como para decir, che, Julián, mira, no entendí tal cosa de la ley de Faraday-Lenz. Ustedes siempre me pueden hacer preguntas en el medio de la clase, pero si hay algo que haya quedado justito ahora, porque esto es básicamente el momento para preguntarlo, así le damos el cierre final a la clase con la fuerza electromotriz de movimiento. Yo creería que se entendió, creo. ¿No? Hay que verlo después, igual. Pero Ah, bueno. Juan, sí, yo creo que no es una fenomenología complicada. Yo describí todos los aspectos, de los aspectos experimentales, desde el aspecto de la ecuación, los aspectos fenomenológicos. Después, ustedes saben cómo funciona la física. Si alguien te describe la fenomenología capaz que se puede entender y la ecuación madre se va a entender probablemente, pero básicamente usted siempre en la parte de la resolución de problemas es en donde están la mayor cantidad de problemas, por decirlo así, donde están la mayor cantidad siempre de incógnitas. Pero bueno, continuemos, o sea, después ustedes tienen autoevaluaciones y tienen otros videos y otros simuladores para seguir jugando a lo largo de la clase, como para que con estos otros automateriales y el autoestudio, tienen libros, obviamente. Creo que, no me acuerdo si ya en la parte de magnetoestática ya había que empezar a usar OpenStax, porque en OpenStax, en el proyecto Descartes, no tenías más el libro de proyecto Descartes, así que usamos simplemente un libro más parecido a lo que nosotros conocemos como libro, ¿no? Es estático, pero bueno, los simuladores los podés ver en la otra parte. Así que hubo un par de cuatrimestres que lo tuvimos que usar en inglés pero acá si ustedes ya lo necesitan para ya fenómenos de inducción magnética, para la ley de Faraday-Lenz, básicamente es la parte de esta unidad que podríamos utilizar. Capaz que está linkeado el libro en inglés, pero bueno, le cambian el idioma simplemente en la parte de arriba y pueden ahí trabajar con este libro. No tiene los simuladores embebidos, pero los simuladores son los de FET siempre. Y el libro de Proyecto Descartes es la traducción de este libro, así que... eh, eh, pero cuando este libro no estaba traducido. Bueno, no importa. Veamos la última parte, que es algo importante, que es la conservación de la energía, o mejor dicho, que es no solamente la conservación de la energía, sino la conversión de la energía, ¿sí? Que es el conversor de energía electrodinámica más sencillo que nosotros podemos tener, ¿sí? Ya sea porque nosotros estamos convirtiendo energía eléctrica a energía mecánica, o es el conversor de energía electromagnética a energía eléctrica, que es básicamente la fenomenología que utilizan todos nuestros generadores eléctricos para transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, básicamente lo que nosotros observamos, ¿sí? A través eh, de nuestra fenomenología es lo siguiente.
Nosotros en cualquier región en donde nosotros tengamos un campo magnético, lo que nosotros vamos a observar es una tensión inducida entre los terminales de cualquier tipo de bobina que nosotros, de cualquier tipo de espira que nosotros tengamos eh, moviéndose adentro de ella. O sea, si nosotros tenemos una región del espacio donde nosotros tenemos este campo magnético entrante, yo la dibujo acá, a esta región del espacio, pero imagínense todo el plano directamente embebido, todo el pizarrón, ¿no? Mejor embebido de este campo. Y si nosotros tenemos una espira, no, una varilla que se está moviendo, ¿sí? Una varilla que se está moviendo a lo largo de este cuerpo, ¿sí? Nosotros a lo largo de esta varilla, ¿sí? Eh, vamos a notar ciertas fenomenologías, ¿sí? Que esta idea es relacionar el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, a lo largo de que vaya pasando el tiempo, esta varilla se va a ir moviendo, ¿sí? Desde una posición hacia otras posiciones más adelante, ¿sí? Y para que vean ustedes una primera forma de resolver esta parte de Faraday Lens, fíjense, nosotros vamos a ir dejando hacia la parte de atrás de esta espira, nosotros vamos a ir dejando lo que se llama, o yo le llamo, ¿no? La espira fantasma, ¿sí? Es básicamente una trayectoria cerrada que a mí me concatena una cierta cantidad de flujo magnético total concatenado, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a poder calcular ese flujo, ¿sí? Si nosotros elegimos un vector para esta superficie, para que el flujo me quede positivo, solamente para que el flujo me quede positivo, yo voy a elegir este vector que sea representativo de esta superficie. Y si nosotros vamos a nuestras ecuaciones de flujo magnético, nosotros sabemos que el flujo magnético es simplemente el producto escalar de B por diferencial de superficie. Este producto escalar básicamente es, al igual que todos los productos escalares que nosotros hicimos, es el módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. El coseno, en este caso, si ustedes miran, son dos vectores que están entrante a la pantalla, ¿sí? Y entonces este coseno me queda un coseno de 1 y si el campo magnético depende de una superficie externa, ¿sí? Yo lo puedo sacar afuera de esta integral y por ende el flujo magnético de esta superficie plana, de esta espira que nosotros nos queda para atrás, es simplemente el producto de B multiplicado por la superficie. Y si nosotros seguimos trabajando con esta ecuación, fíjense que la superficie que nosotros tenemos acá atrás es la longitud de esta varilla que nosotros tenemos acá, que sería este segmento que nosotros tenemos, ¿sí? Y después este otro segmento, que si nosotros estamos trabajando en lo que sería un movimiento rectilíneo uniforme, que sería un movimiento de velocidad constante, ¿sí? Este segmento vale simplemente velocidad por tiempo, ¿sí? Es básicamente un movimiento rectilíneo uniforme como nosotros lo conocemos desde siempre. Por ende, entonces, esta superficie que nosotros tenemos para acá atrás es el producto de la longitud, ¿sí? De L por X, ¿sí? Y esto sería B por L por, en este caso, por el tiempo T. Si nosotros queremos encontrar la tensión inducida, ¿sí? Nosotros sabemos que la tensión inducida es menos la derivada del flujo magnético total concatenado respecto del tiempo, o sea, nosotros sabemos que es menos la derivada de este flujo B, y fíjense que menos sería la derivada de un montón de parámetros, ¿sí? Que son todos parámetros constantes, salvo hay un solo parámetro que depende del tiempo, ¿sí? O sea, si yo tengo que derivar todo este flujo magnético que nosotros tenemos acá adentro, básicamente, fíjense, B, L, B, todos estos parámetros son elementos son todos elementos constantes, ¿sí? Y entonces lo único que me queda es
la derivada de una constante por un tiempo, y entonces mi tensión inducida, para este caso en particular, vale menos B por L por B. Esta es una de las ecuaciones fundamentales de las fuerzas electromotrices de movimiento. ¿Qué quiere decir que la fuerza electromotriz tenga un signo negativo? Quiere decir que asociado al sentido de circulación que nosotros tenemos en nuestra espira fantasma, en nuestra espira, debería ser el opuesto a ella. Fíjense, nosotros tenemos asociado a la regla de la mano derecha el sentido de circulación positivo. Si lo miramos nosotros acá en mi espira, ¿sí? Este es el sentido positivo, y si mi FEM me hubiese quedado positiva, acá yo tendría el positivo y acá tendría el negativo. Como me quedó al revés, fíjense que esto es simplemente un positivo acá y un negativo acá. ¿De dónde salen este signo positivo y este signo negativo acá? Bueno, salen básicamente de la fuerza de Lorentz que ejerce el campo magnético por las barras, ¿sí? Fíjense, si nosotros lo miramos desde nuestra fuerza magnética, la primera definición del campo magnético que nosotros vimos es en la presencia de una carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Y que esa carga eléctrica en movimiento esté moviéndose adentro de un campo magnético. Entonces, nosotros tenemos los building blocks, los legos de nuestro universo son los protones, los electrones y los neutrones. Y para nuestros protones y para nuestros electrones, básicamente que el hecho de que haya una barra en movimiento, ¿sí? Hace que nuestros protones sufran una fuerza hacia arriba y nuestros electrones sufran una fuerza hacia abajo. La carga eléctrica positiva, ¿sí? O sea, todas las partes constituyentes de las barras de cobre que nosotros tendríamos en movimiento en un elemento conductor, gracias a esta velocidad, van a sufrir una fuerza magnética positiva que me lo va a estar moviendo hacia arriba a los protones, ¿sí? Y me los va a estar depositando en esta parte de acá arriba de la barra. Y a los electrones, ¿sí? Como nosotros tenemos un signo negativo, ¿sí? Tienen carga eléctrica negativa, la fuerza magnética me los va a estar llevando hacia abajo. Ahora, ¿eso quiere decir que esta fenomenología es infinita? ¿Sí? ¿Infinita qué quiere decir? Que, imagínense, yo tengo, como para hacer el ejemplo y llevarlo a lo ridículo, ¿no? Si yo tuviese 100 protones en la barra, ¿quiere decir que los 100 protones me van a quedar distribuidos en la parte de arriba y 100 electrones me van a quedar distribuidos en la parte de abajo? O sea, yo tendría acá 100 unidades de carga y, en la parte de acá abajo 100 unidades de carga negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo aglomeración de carga eléctrica en ciertos objetos? ¿Qué es lo que le pasa a una barra o a algún elemento conductor cuando nosotros tenemos esa aglomeración de carga? ¿Quién me lo describe? Juan, Valen, ese, Martín. Eh, ¿Cómo sería el punto de vuelta? Cuando vos tenés una aglomeración de carga pegada a un elemento conductor, ¿qué es lo que le pasa a ese elemento, sobre ese elemento conductor? Se polariza. Esa es la polarización que nosotros tenemos. Inducción le vamos a llamar en este caso, ¿no? Porque depende Ok. del campo magnético. Sobre ese campo, sobre este elemento conductor, lo que nosotros tenemos es un campo eléctrico, ¿no? ¿Sí o sí? El campo eléctrico va desde la carga eléctrica positiva hacia la carga eléctrica negativa, ¿no? Sí. Y ese campo eléctrico lo que hace es que básicamente sobre las cargas aparezca, ¿sí?, una fuerza que se está oponiendo también a la fuerza magnética. Fíjense, la fuerza magnética apunta hacia arriba, la fuerza eléctrica apunta hacia abajo, ¿sí? Para este caso va a existir un punto de equilibrio, que es algo muy tradicional, ¿sí?, en el sentido de si estas dos fuerzas
se están equilibrando, básicamente vos tenés acá la fuerza magnética que es Q por B vectorialmente B, y vos tenés que la fuerza eléctrica es Q por E, y por ende, fíjense que en este caso tenés esta condición de equilibrio entre estas dos fuerzas que es B vectorialmente B. ¿Sí? Fíjense que si vos tuvieses asociado a este, a este circuito, a este conversor electromagnético, tuvieses asociado una resistencia a un circuito eléctrico, vos tendrías una circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Que es la corriente eléctrica inducida, ¿sí? Y esa corriente eléctrica inducida en la barra que vos tenés internamente dentro de tu, lo que sería tu fuerza electromotriz de movimiento, te va a estar generando básicamente una fuerza magnética en oposición, ¿sí? Que es básicamente esa fuerza magnética en oposición, lo que es, a ver si vamos solamente a mover esto. No sé por qué no me deja. Ahora sí. Fíjense, tengo una barra de cobre que se está moviendo y que se está moviendo en una región con un campo magnético. Yo no lo estoy dibujando para que el dibujo no se haga más pesado. Y nosotros vimos que sobre cualquier barra que circula corriente, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es una fuerza magnética que en este caso va a depender de la corriente eléctrica inducida vectorialmente L, ¿sí? Y tu campo magnético. Si vos haces el sentido de la corriente, el sentido del campo entrante hacia la pantalla, a vos te queda que la fuerza magnética que está ocurriendo sobre esta barra es una fuerza magnética, ¿sí? Que se está oponiendo a la velocidad que tiene la barra. O sea, es un movimiento desacelerante. El movimiento desacelerante básicamente es un movimiento que sí o sí, ¿sí? Tiene sentido con la ley de Faraday-Lenz y sobre todo con la ley de Lenz, en el sentido de lo que vos estás convirtiendo ahí es básicamente la energía cinética que tiene la barra, ¿sí? La estás convirtiendo en energía eléctrica adentro de tu circuito y esa energía eléctrica adentro de tu circuito lo que está haciendo es que se gaste la energía de esa barra y lo está haciendo desacelerarse a esa barra a través, como mecanismo de conversor electromecánico, magnético, eléctrico y mecánico, a través de la fuerza magnética. Si vos no tenés una excitación de esta barra, vos no tenés una fuerza que la siga empujando a esa barra, básicamente lo que vos tenés es que esa barra se va a ir desacelerando hasta que el circuito eléctrico deja de estar excitado, ¿sí? Desaparece la tensión inducida porque no hay más movimiento, ¿sí? Y si desaparece la tensión inducida, desaparece la corriente y desaparece también la fuerza magnética, pero también desapareció la velocidad. Por eso es que siempre que nosotros queremos convertir energía mecánica a energía eléctrica, lo que nosotros sí o sí tenemos que tener en equilibrio con las fuerzas magnéticas es básicamente una fuerza externa, que esa fuerza externa es la que yo hablé como la máquina impulsora hoy. Esa fuerza externa es un generador el vapor que se puede estar moviendo, es una máquina de combustión que está moviendo un alternador, es el aire que está moviendo las paletas de un generador eólico, y en definitiva lo que está haciendo ese movimiento, esa fuerza externa, es convirtiéndose esa fuerza externa en una fuerza magnética interna en cada uno de los protones que nosotros tenemos en las barras de metal, y esa fuerza magnética lo que está haciendo es moviendo carga eléctrica adentro de lo que sería nuestro circuito eléctrico exterior para transformar, en definitiva, las fuerzas externas mecánicas en fuerzas internas adentro de circuitos eléctricos. Si ustedes hacen la ecuación, yo me tengo que ir al curso ahora y quiero dejar un cachito de preguntas, si ustedes hacen lo que sería las fuerzas, lo que sería la potencia mecánica,
si ustedes hacen la igualdad de potencia mecánica a igualdad de potencia eléctrica en los sistemas, a ustedes les debería dar que estas dos potencias son exactamente iguales. Toda la potencia mecánica que yo le estoy brindando al sistema a través de esta fuerza y de esta velocidad, sí o sí es exactamente igual a la potencia de RI al cuadrado que se está disipando en esta resistencia eléctrica. Sí o sí, porque es un balance energético. Esa energía no está apareciendo de ningún otro lado. ¿Sí? Sí, solamente puede aparecer porque nosotros la estamos inyectando dentro del sistema a través de la fuerza mecánica que nosotros le estamos haciendo a la barra. Y esto es lo más interesante, o sea, a mí capaz que antes me gustaban otras unidades que eran más así, digo, bueno, me gustan los circuitos eléctricos, la corriente alterna, pero cada vez me fui enamorando más de la ley de Faraday-Lenz cuando aprendí estas cosas de decir, claro, este es el conversor, porque esto es lo más importante que me conecta al mí, tal vez. El mundo real, sí, el mundo mecánico, al mundo del alternador. Esto es un alternador que todos tenemos adentro de los autos, por ejemplo, al resto de los circuitos eléctricos que nosotros tenemos, ¿sí? Y la conversión ahí térmica, magnética, eléctrica, adentro de, térmica no, mecánica, magnética y eléctrica adentro de nuestro sistema. Y después puede ser térmica, ¿no? Porque térmica es con cuánta energía nosotros hacemos mover, no sé, generamos vapor para generar todos estos movimientos adentro de nuestro sistema. Pero este es el core, ¿sí? De la ley de Faraday-Lenz, que es cómo básicamente se generan tensiones eléctricas, diferencias de potencial en pequeñas barras, ¿sí? Y estas diferencias de potencial nosotros después las estamos utilizando en circuitos eléctricos para básicamente consumir energía eléctrica. Bueno, si tienen preguntas ahí, les dejo un ratito de unos 5 minutos para hacer estas preguntas. Yo creo que me parece que esto es lo más importante que nosotros tengamos. ¿Sí? La ley de movimiento de la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Que es la circulación del campo eléctrico, ¿sí? Este B por B vectorialmente B, ¿sí? Es la circulación del campo eléctrico que nosotros tenemos acá adentro, ¿sí? Que nosotros encontramos esta ecuación de equilibrio y si nosotros a esta ecuación la multiplicamos por diferencial de L de ambos lados de la igualdad, ¿sí? Nosotros sabemos que E por diferencial de L, nosotros sabemos que esto es una diferencia de potencial, una diferencia de potencial que nosotros vamos a llamar en este caso tensión inducida, pero es una diferencia de potencial ni más ni menos que como las que nosotros calculamos en todo electrostática directamente. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran revisar? Sí, profe, a mí me quedó una duda del último grafiquito que hiciste. Esa Ajá, F de X, claro, sería una fuerza externa, o sea, no, claro. no la genera el circuito. Ok. No es nada de circuito, es una fuerza. Sí. Termina de hablar vos que se te corta, si no, y. No, o sea, lo que no terminé de entender es que, o sea, si no estuviera esa fuerza, esa F de X, que al ser externa no debería estar, o sea, el circuito se sería achicando. Claro, si vos lo pensás Ok. fenomenológicamente y vos cancelás esta fuerza externa, tu barra arranca con una cierta cantidad de energía y una cierta cantidad de velocidad, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. A medida que esa barra se mete adentro del campo magnético, lo que pasa es que se genera una tensión inducida que me genera una corriente eléctrica si tengo un circuito cerrado y la circulación de corriente eléctrica internamente adentro de la barra genera esta fuerza magnética que lo que está haciendo constantemente es que se empiece a desacelerar la barra y entonces la barra va perdiendo energía cinética. Si va perdiendo energía cinética, la tensión en los terminales de la barra se van achicando, la corriente eléctrica se va achicando y la fuerza se va haciendo cada vez más chica, pero va desacelerando la barra hasta que la barra queda en velocidad cero. En donde la barra queda en velocidad Ah, cero, ok. te desaparece la ley de Faraday-Lenz, porque vos ya no tenés más velocidad, no hay más concatenación de flujo ni movimiento relativo entre un objeto y otro, y por ende desaparece la tensión. Si desaparece la tensión, acá vos no tenés un cero potencial y un cero potencial,
y tenés simplemente un conductor y un circuito eléctrico cerrado, y aunque vos tengas acá un campo magnético, no tenés forma de que esto interactúe, no tenés más forma de que esto genere electricidad en este sistema, ¿no? Una vez que Claro. desaparece esa excitación, desapareció la fenomenología de la inducción eléctrica, y entonces ya está, quedó una fenomenología transitoria, por decirlo así. Después, en nuestros sistemas eléctricos de generación de energía, nosotros estamos constantemente excitando a estas barras en movimiento para básicamente transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Bien. Listo, gracias, profe. Ahora me queda más claro cómo va ¿No? O sea, básicamente la energía eléctrica, el sistema de generación es constantemente tener cosas en rotación y en movimiento, ¿sí? Digo cosas porque son los rotores de las máquinas, en rotación y en movimiento, para básicamente ese movimiento, transformar ese movimiento en energía eléctrica dentro de los circuitos. Listo. Bien, Es una gracias. abstracción gigante, o sea, si lograste entender eso, es como funciona todo nuestro sistema interconectado nacional, o sea, básicamente eso. ¿Alguna cosa más? ¿O alguien que necesite algo? Profe, ¿puedes pasar el Miro al chat? El link del El Miro. El Miro, ahí está. Eh, ahí está. Y si querés, pego ahí en el chat de la clase, te pego un PDF de esto, si te sirve, que yo lo puedo descargar rápidamente acá. Sí, igual con el Miro creo que es suficiente, pero no hay problema, dale. Gracias. De nada. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien que necesite algo más? Yo tengo una consulta. El Ajá. parcial el jueves, ¿a qué hora es? 2:30, Ok. ¿no? Con las horas siempre. Yo voy ahora a reservar ahí un aula en el campus y para que nos den, son unos 20 más o menos los que están continuando el curso, y después entonces ahí lo dejo en la clase de inducción, ¿no? Así si alguno quiere ya tener el miro de esto. Y entonces Perdón, después, eh, es- miran después si ustedes quisieran, digo, el número del aula va a estar ahí puesto. Igual yo se lo dejo en un mensaje el día jueves también, por si alguno, el jueves a las 11 hay una clase de consulta extra, por si tienen preguntas de último momento. Y llegan al campus, miran ahí donde dice Física 2, clase de Drangos, aula, y van ahí al examen nomás. ¿Alguna consulta o algo más extra? Bueno, les mando un saludo entonces. Continúen con su día. Nos vemos el jueves. Recuerden, a las 11 de la mañana, en el mismo link, hacemos consultas de problemas de lo que estén ustedes realizando y después 2:30 al examen.